Buenos días, colegas. Nuestro equipo está conformado por Rocío, Ana e Iván. Y el día de hoy vamos a exponer el poema El Mal, escrito por Arthur Rimbaud, publicado en su libro Poesías entre los años 1869 y 1873. A continuación, vamos a escuchar el poema y luego hablaremos sobre los elementos que lo componen en expresión y contenido. Mientras que los rojos escupitajos de la metralla silban todo el día a través del infinito cielo azul, escarlatas o verdes, cerca del rey que se burla de ellos, los batallones en masa por el fuego son desmoronados, mientras que una espantosa locura los aplasta y hace de 100,000 hombres tanta pila humeante, pobres muertos, en el verano y la hierba, en tu alegría, oh naturaleza, tú que hiciste santos a estos hombres. Hay un Dios que se ríe de los manteles adamascados, de los altares, el incienso y de grandes cálices de oro, que mecido por las hosanas, él se duerme. Y solo despierta cuando las madres, recogidas en la angustia y llorando bajo sus viejos bonetes negros, le ofrecen grandes monedas envueltas en sus pañuelos. Vamos a comenzar con una revisión general de las características sintácticas. Para ello colocamos aquí el poema original en francés. Lo primero que hay que aclarar es que no podemos analizar profundamente la estructura sintáctica desde el español, ya que es una traducción, y por lo tanto no hay una coincidencia fiel entre ambas versiones en cuanto a la sintaxis, la musicalidad, los sonidos, el ritmo y la métrica. Sin embargo, por su estructura podemos darnos cuenta de que se trata de un soneto, compuesto por 4 estrofas, constituidas por 2 cuartetos y 2 tercetos de versos alejandrinos. Esto atiende a los elementos formales de la tradición francesa, pero la particularidad de los versos rambodianos son latentes en el rechazo de elementos prosódicos estrictos. Tradicionalmente, la rima es abrazada en las cuartetas, sin embargo, el poeta no sigue esta organización. Rimbaud las cruza como vemos en la tabla, explorando sus propias visiones poéticas al rechazar el pareo de rimas, el sistema significativo de ritmos y el valor formal del verso. La falta de puntuación fuerte también nos revela que estamos tratando con un poema fluido que refleja la continuidad del soneto. La única puntuación fuerte es el signo de exclamación y el punto y coma, pero su uso no afecta la composición general. Por lo tanto, tenemos un soneto formado por una oración larga donde el verbo principal debe esperarse hasta el verso 9. Ahora vamos a explicar las características semánticas y pragmáticas, es decir, de qué trata el poema de Arthur Rimbaud y qué significados nos brinda. El título del poema es enigmático en la primera lectura. ¿De qué mal se trata? Para darle una explicación al mal de Rimbaud, nos es útil detectar desde el primer momento los personajes principales y secundarios del poema. Como personajes principales tenemos al rey en el verso 3, a la naturaleza en el verso 8 y a Dios en el verso 9. Como personajes secundarios tenemos a los 100,000 hombres del verso 6, los mismos pobres muertos del verso 7 y por último a las madres en el verso 12. Dichos personajes están divididos por 2 ejes temáticos que abordan la guerra y la muerte por una parte y por otra la religión y la opulencia. La composición en 2 bloques temáticos muestra que el mal tiene aquí 2 caras, la guerra y la religión. La observación de los campos semánticos basta para corroborar la bipolarización en estos bloques temáticos. Para ello, referimos a las columnas que podemos ver en la tabla siguiente. Comenzando por el bloque de los cuartetos, encontramos que el poema está cargado de connotaciones isotópicas de la guerra y la muerte. Véase la columna. Ambos evocan imágenes que hacen al lector reconstruir un aspecto sensorial, el color rojo. Lo hace directamente con la idea de escupir rojo de metralla, además de la combinación de figuras retóricas que dan lugar a la asociación entre las salvas de artillería con sus consecuencias, como heridas y vómitos de sangre, es decir, escupir rojo tanto por las metrallas como por los soldados. También se forma esta imagen por las evocaciones del fuego en el campo de batalla,
donde la metáfora se teje con el montón o pila humeante, y el rojo se convierte entonces en el símbolo de la violencia asesina y alude al entorno de guerra. Otra isotopía semántica importante que refiere a lo sensorial es la construcción de sonidos en la batalla, como escupitajos, metralla, silban, burla y aplastar. En suma, tenemos ante nosotros un primer escenario repleto de violencia y sufrimiento. Ante esto, el rey se burla y se mantiene impasible mientras los batallones se aplastan con una espantosa locura. Aquí encontramos la renuncia de Rimbaud ante el primer mal, la guerra como forma de violencia destructiva y desprecio del hombre. Dentro de este tema binario hay un tercer tema que funciona como bisagra entre los dos males que Rimbaud denuncia. Su tercer tema es la naturaleza, uno de los personajes con más peso en el soneto. Se evoca con el color verde de la hierba y el verano, sumado al azul del cielo en el verso 2, que denota serenidad. La naturaleza es invocada como algo verdaderamente sagrado, pues en francés se enuncia como «Oh, tu naturaleza», que invoca como verdadera divinidad creadora de los hombres. En los versos 7 y 8 empieza un sutil y sugerido juego de oposiciones entre la naturaleza, que engendra a los hombres, la guerra, que los destruye, y Dios siendo aquel que se comporta como santo, que ríe mientras los hombres mueren y solo le interesa su dinero, como se verá en los tercetos. Aquí Rimbaud reconoce a la naturaleza como el auténtico ente creador y desprecia al falso Dios mediante la construcción de una antítesis. Hay alguien a quien algunos llaman Dios y sin embargo se ríe. El segundo mal denunciado es la religión como la indiferencia de Dios ante los sufrimientos de los hombres y la venalidad de los sacerdotes. El campo léxico del lujo sugiere la idea de codicia mediante los manteles de damasco, el incienso, los cálices de oro y, sobre todo, mediante las grandes monedas, ofrecidas por las madres de los soldados para cobrar la benevolencia divina. El verbo reír expresa la satisfacción de Dios de vivir en la opulencia, rodeado de la supersticiosa admiración de los fieles, mientras muestra indiferencia, pues se duerme mecido por el lujo y las hosanas, y solo el dinero logra despertar a la deidad dormida. En los tercetos se hace una denuncia en contra de la religión, un Dios que cosifica los objetos opulentos y sagrados, se adormece por los cantos litúrgicos y las oraciones de sus fieles, y que además muestra su indiferencia ante el luto de las madres angustiadas que lloran por la pérdida de sus hijos en la guerra. Dios presta más atención a las monedas envueltas en paños y que ellas ofrecen desde su luto y su pobreza. En resumen, El mal es un soneto de extrema violencia causada por la guerra y el infame poder de los reyes y gobernantes que la causan. Un soneto que denuncia a ese Dios que alaban los fieles, que de santos hombres pasan a pobres muertos entre la violencia y el exterminio, mientras el rey se burla y Dios ignora a las madres en luto por sus hijos perdidos. A fin de cuentas, es la naturaleza nuestra única creadora, la única que absorberá nuestros restos y cenizas. Por último, podemos preguntarnos, ¿cómo se explica este poema dentro de la vida de Rimbaud? Rimbaud tenía en sus entrañas un carácter revolucionario, no solo en sus letras, sino en sus acciones. Fue participante de la Comuna de París, aunado a los hechos de la Guerra Franco-Prusiana de 1870. Indudablemente, estos eventos de extrema violencia moldearon un cambio en su vida, y es así como Rimbaud busca su propia revolución interna por medio de tres formas. En primer lugar, oponiéndose a la estructura social impuesta y a las guerras que de éstas emanaron. En segundo lugar, está el conflicto religioso del poeta, que ve a la Iglesia y a Dios como los responsables del mal en el mundo. Y finalmente, está su oposición dirigida hacia el arte de su época, visible en su materialidad poética. Rimbaud quería alejarse de la guerra y de la religión por medio del camino de la sedición y del libertinaje. De esta manera reflejó su frenética naturaleza con su propia expresión poética. Mucho se dice que dejó de escribir poesía. Mejor dicho, después de pasar una temporada en el infierno, durante los años de vida que le quedaron, Rimbaud se convirtió en poesía andante, deambulando entre la guerra y la religión hasta encontrar la muerte.